¿Ya se fueron? No, están aquí. ¿Comieron y se fueron? No, le he visto ya a José Carlos, y por ahí también, bueno, yo veo a Daniela. Pero si quieres, empezamos. Continuamos. Ok. Por ahí falta alguien. David, ¿no? Ah, están fuera. Sí, estuvimos viendo ahí, a ver qué continuáramos con esto que... vamos a pasar esta partecita más rápido porque esta ya la vimos. ¿Esto ya lo vimos o no? ¿La vez pasada no la vimos? ¿Seguro? ¿Seguro? Pero bueno, este es un esquema para hacer análisis de involucrados. Hay varias maneras, ustedes se encuentran en la literatura otros esquemas ahí como para construir, para hacer análisis de involucrados, ¿no? Esta es una de ellas, entonces pueden utilizarla, pueden usar otras más también. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué postura realizan los actores políticos frente a un cambio potencial? Y se considera que hay dos opciones, digamos, si participa o no participa. Y dentro de los que participan, si participaran, lo hacen de dos maneras, ¿no? De forma proactiva, ¿sí? O de forma reactiva, cuando ya no les queda otra cosa que hacer. Y si no participa, también lo puede hacer de forma voluntaria, ¿no? O de forma involuntaria, ¿no? Que no pueda, no quiera participar y no pudo porque no estuvo, qué sé yo, ¿sí? Entonces, y para cada una de esas posiciones puedes tener también, estar a favor, o sea, puedes participar y puedes estar en contra también, ¿sí? O estar, o en una posición, aquí en México usan la frase, ¿no? Nadar del botito, ¿no? O sea, como que ni estás a favor ni estás en contra, va a depender cómo vaya la corriente, ¿no? Entonces, igual en la forma reactiva, ¿no? Puedes acatar, puedes resistirte al cambio, o puedes, de acuerdo a la oportunidad que se vaya presentando, vas a tomar una decisión. Un esquema que le puede ayudar para hacer el análisis de involucrados. Bueno, de acá ya lo vimos para el diagnóstico. Algunos elementos que ya habíamos visto en la parte, en la primera parte de este ejercicio. Tenía que hablar con esto, ¿no? No sé si se grabó. Hay compañeros, creo que todavía. El otro está encendido, este no está encendido. Hola, ya. Entonces, por ejemplo, si fuera una política pública para las cuestiones de juventud, y ahí estaba una de las cosas que señalaba Benjamín en la mañana, que tiene que ver con esta parte del concepto, ¿sí? Sobre qué estamos trabajando cuando estamos abordando una problemática como el de la juventud, sea como etapa para la adultez o la etapa de preparación, ¿sí? O sea, para consolidarse aprendizajes, o como problema de riesgo y transgresión que tienen estos jóvenes. O sea, dependiendo cómo conceptualicemos el problema, vamos a hacer la política y los objetivos, vamos a plantear los objetivos. Una cosa es que, por ejemplo, lo que nos preocupe el tiempo libre que disponen los jóvenes para esta parte de riesgo de transgresión, ¿sí? Transgresión, ¿sí? Tiempo libre, pandillas y malas cosas. Entonces, política que tenga que ver con el uso del tiempo libre que tienen los jóvenes. Es diferente a la parte de la etapa de preparación que sería para cobertura educativa, por ejemplo, ¿no? No todos tienen la oportunidad de estudiar
no hay cobertura, entonces hay que ampliar la cobertura, diría José Carlos, ¿no? Bueno, está a nivel superior, pero bueno, a nivel para los jóvenes. Ampliar la cobertura. ¿Para qué? Para esta etapa de preparación, si así la definimos. Y va a depender aquí qué característica tengan los programas que quieran hacer. Puede ser universal para todos los jóvenes, puede ser indiferenciado o puede ser aislado, focalizado, ¿sí? ¿Qué tipos puede haber ahí? ¿Qué tipos de programas? Mucho de esto de aquí, educativos, uso de tiempo libre, actividades deportivas, ¿sí? ¿Y qué objetivos perseguimos? Esto es lo que... ¿Cómo definamos la política? Vamos a plantear los objetivos, ¿sí? Y los objetivos van a cambiar, van a depender de cómo hayamos definido, ¿sí?, el problema. No es lo mismo. La política va a variar, las intervenciones van a ser diferenciadas. Entonces, lo ideal que sería tratar de que sea un programa. No tenemos recursos también. Si vamos a hacer cobertura educativa, ya muy poco nos vamos a ocupar del tiempo libre. Pero no debemos dejar de lado que esa también tendría que ser, si no lo va a hacer el Instituto de la Juventud, pues bueno, que lo haga otro sector, ¿no? Porque es las diversas formas de cómo abordar el problema, ¿sí? Entonces, hay mucho más, por supuesto. Este es solamente un resumen, ¿no? Hay otro tipo de políticas públicas que están pensadas para los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el empleo, ¿sí? Aquí no lo estoy tomando, pero hay otros, ¿no? Entonces, cómo lo enfoquen, cómo determinen conceptualmente el problema, va a ser cómo vayan a diseñar las políticas y cómo va a solucionar, ¿no? ¿Qué objetivo quieren o persiguen? ¿Sí? Esta es una parte importante que, una vez definida, pueden echarse a caminar. Calidad, decía Benjamín. ¿Cómo van a definir calidad? Y dependiendo de eso, van a plantear la intervención, ¿sí? Igual en este caso, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, este es un resumen de un documento que creo que está en CEPAL, donde hicieron todas las políticas de juventud que hay en América Latina. El que les muestro solamente es algunas de ellas, ¿sí? Pero en general las políticas se mueven de acuerdo a cómo definas el problema y los objetivos, por lo tanto también, ¿sí? Con esto de aquí ya hemos pasado, parte para el diagnóstico. Para el proyecto de intervención, o sea, la propuesta, o sea, desarrollo del ensayo, estos elementos son importantes que hay que tener en cuenta. Ya lo habíamos en la mañana hablado, ¿no? Entonces, sea proyecto, sea ensayo, sustentado. Y esa sustentación basada en teorías, enfoques, datos, ¿no?, discusiones que hay al respecto. Entonces, lo otro que tienen que cuidar es esa congruencia entre propósito y problema, ¿sí? Entonces, que están relacionadas con las causas del problema que ya vimos y nos dan origen a la intervención, ¿sí? Entonces, cuando Gloria mencionaba en la mañana lo que quería analizar, ahí está un poco, a menos a mí no me quedaba claro, supongo que ella ya lo debe haber analizado mejor, cuál era la causa que motivó esos cambios, o solamente fue el cambio porque no funcionaba o se le ocurrió a alguien en el nuevo modelo hacer de otra manera, las tutorías, por ejemplo. Entonces, ¿qué evidencia hay de que no funcionó? Y entonces vamos a suponer que sí hay evidencia de que no funcionó y a partir de ahí hay el cambio, ¿no? Pero hay evidencia, hay que encontrar esas evidencias, ¿sí? Entonces, toda intervención
de proyectos que ustedes están haciendo tiene que estar vinculada a causas del problema, ¿sí? Ojo, los datos que ustedes consigan, los datos que tengan en exploración, va a tener que ser específico a eso, a esas causas, ¿no? Igual los efectos es lo que generalmente, ya les decía en la mañana, es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, para un ensayo igual, ¿no? A ver, ¿quién está haciendo ensayo? En la mañana no levantaron la mano varios, entonces algunos están haciendo ensayo, ¿sí? ¿Sobre qué está haciendo ensayo? A los que no conozco, a los que conozco ya más o menos. Buenas tardes. Mi ensayo va orientado hacia la evaluación del desempeño docente, cómo se estableció esta política como prioridad para el Estado, considerando que la evaluación de los docentes mejoraría la calidad educativa en general. ¿Qué marcos teóricos estás utilizando? ¿Metodológicos? Yo hice uso de identificación de actores y en sí estoy en esa parte. Como en sí es también parte de un proyecto de tesis, lo estoy intentando empatar con lo que voy avanzando del trabajo que estoy realizando. Sí. De la licenciatura de telesecundaria. ¿Sobre qué es el tema del ensayo? El tema es sobre planeación a nivel media superior para enriquecer la actividad que se está llevando a nivel medio superior, bueno, específicamente en el CCH, y encontrar otros elementos que pudieran enriquecer a esta actividad, pero ya, bueno, analizando varios textos en cuanto, bueno, la sesión pasada habíamos hablado sobre este tema y era un poco más sobre las teorías de organización o las cuestiones de gestión, y que ahí a través de eso podría aplicar unas mejoras en cuanto a la planeación a nivel medio superior. Teorías organizacionales. Ok. El ensayo generalmente va a tener que estar sustentado en algún marco teórico, metodológico, de base. ¿Sí? Eso es lo que marca la diferencia con un proyecto. ¿Sí? Un proyecto no es tanto metodológico teórico, es más de aplicación. ¿Sí? Hay conocimiento, claro que sí, pero no tiene tanta la base teórica, que como si debe tener la parte de un ensayo. ¿Sí? Bueno, otra herramienta, otro enfoque que nos sirve mucho para hacer la propuesta de política, el policy paper, puede ser, además de marco lógico, el plan estratégico, ¿no? O lo que es la planeación estratégica. A grosso modo, no nos da el tiempo para desarrollar todo esto, pero creo que ya en cada institución que uno va y entra, ¿no? Tienes misión, visión, valores, ¿no? De esta institución, de esta organización, ¿no? Ya prácticamente es un uso común, ¿verdad? La universidad tiene su misión, visión, valores. Flaxo también tiene su misión, visión, ¿sí? Y objetivos y todos esos, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué nos ayuda la planeación estratégica? A organizarnos, sobre todo a organizarnos bien. Y si uno construye muy bien las primeras partes, con eso tienes el planteamiento de hacia dónde dirigir tus esfuerzos, tus recursos, tus metas ya están planteadas ahí. Y ojo, planeación estratégica es también otra vez de mediano plazo, ¿no? De mediano y largo plazo incluso. Entonces, ¿qué llama la atención en toda esta metodología? Todo
todo lo que están en instituciones, la escuela también tiene visión, misión, valores, ¿no? Sí. En cualquier escuela uno va y encuentra eso ahí. Ya hoy todo el mundo trabaja planeación estratégica. ¿Cómo esté construido? Ahí tengo dudas, cómo esté construido, pero bueno. ¿Qué hay aquí, por ejemplo, en objetivos estratégicos? Para entrar en la parte más... Las tres primeras, en la literatura la llama la parte filosófica de la planeación estratégica, ¿no? Y las otras ya la parte más operativa. ¿Dónde nos debemos situar nosotros? No vamos a construir la misión de nuestra institución, ya está construida, ¿sí? Han contratado expertos, metodólogos, aquí vinieron a hacer todo un ejercicio de planeación estratégica, entonces ya esto aparte, las primeras del análisis situacional, la visión, eso ya está hecho. Vamos a suponer que van a ser nuestros referentes para las otras partes más operativas, técnicas. Objetivos estratégicos. Era importante en la mañana cuando decían, ¿no? ¿Qué es un objetivo? ¿Sí? Lo vamos viendo. Bueno, y generalmente tenemos dos estructuras a la vez que se hace el plan estratégico. Hay otro plan, el operativo, con el que trabajamos año a año. El otro se supone que retroalimenta el plan operativo a ese plan estratégico de mediano y largo plazo. Entonces, cada uno de ellos tiene actividades, metas, indicadores, se plantea el esquema, las técnicas, los mecanismos de monitoreo y evaluación. Entonces, nada más como algunos elementos así para los que están, los que no lo hayan visto, que es la planeación estratégica, ¿no? Establecer guías generales, cómo nos vamos a mover, cómo vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Qué herramienta utiliza esta metodología de planeación estratégica? Una de ellas, el FODA, ¿no? Y lo vean reflejado en los cambios del medio ambiente, ¿no? Que dan oportunidades, amenazas, y por lo tanto fortalezas y debilidades que tienen las organizaciones y que debemos cambiarlas, ¿no? Planeación, es planeación. ¿Cómo se desarrolla? Algo que, si uno planea, reduce en general incertidumbre, ¿sí? El futuro es incierto, ¿sí? Lo decía hace un rato, y también ahí, por eso es importante vincular a la planeación estratégica el análisis prospectivo, el análisis del futuro. ¿Para qué? El futuro nunca lo vamos a saber, pero sí lo que podemos hacer es reducir esa incertidumbre, ¿sí? Hay técnicas, hay software, hay simulaciones que podemos hacer desde ahora para más o menos acercarnos a ese futuro. Entonces, con más o menos precisión. ¿De qué va a depender la mayor precisión? De la cantidad de datos disponibles, por ejemplo, ¿no? Y el análisis o la correlación de todos los variables. Cuanto más información utilicemos, ¿no? Cuando hagamos un análisis más sistémico, más integral, controlemos todo, dirían los economistas, ¿no? Si controlamos todas las variables, ok, México fuera del TLC, ok, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué creen que va a pasar de primera instancia? No, ya eso lo hemos visto, ¿no? Va a subir, ya apenas llegó Trump y subió a 21, ¿no? Hasta 22 llegó, creo, ¿no? Ahorita se está moviendo ya cercano al 20. Entonces no hay que ser economista para saber qué va a pasar. Pero luego tiende otra vez a estabilizarse. Entonces, ¿cómo podemos en este momento, en Hacienda tendrían que estar haciendo para que no se dispare tanto el tipo de cambio?
si hoy se anuncia que ya TLC no va? ¿Cómo recuperamos la confianza, ojo aquí, de los inversionistas extranjeros? Como país, ¿qué tendría que hacer México? ¿Qué medidas tomar? Hay políticas monetarias en este caso. Sí. Fomentamos inversión extranjera, podemos anunciar próximamente un comercio con Canadá nada más, con China, para que esas variables no se muevan. Igual aquí, en sus proyectos ustedes, ¿cómo aseguran que lo que están proponiendo va a llegar a buen término? Ha habido este desastre natural, incluso van a sacar algunos, esperemos, no de educación, pero de otros sectores, se pueden mover algunos fondos, otro dice, no, ya está el Fonden, no sé, no alcanzan. Entonces, es el otro punto, ¿no? Se usan variables para predecir ese futuro económico de la organización, ¿sí? Y esas matrices que uno puede analizar te van a dar algunos factores. Es importante. ¿Podemos controlar todo? No. Por eso no se habla de que hoy vamos a solucionar, sino a reducir, ¿sí? Y reducimos siempre y cuando seamos lo más sistémicos posibles, ¿sí? ¿Qué se valora mucho en la planeación estratégica? Aparte de la planeación, que es muy técnica, la conducta que tengan los actores, ¿sí? El ajuste de la organización. Ahorita nos hablaba de la teoría organizacional que quiere hacer aquí el compañero sobre CCH Sur, ¿no? CCH. ¿Interesa o no interesa la organización? O el tipo de organización que estén analizando. Planeación estratégica se supone que la organización es más de tipo horizontal, ¿sí? No sé en qué país habrá eso. En México eso no existe como tal, ¿verdad? El jefe manda. Entonces, este enfoque comienza a fallar, ¿sí? Es para estructuras horizontales. Quienes sí lo aplican bastante bien por el tipo de estructura que tienen, las empresas automotrices, por ejemplo. Te copian, o alguien puede tener una idea, generar una idea, no necesariamente viene de las direcciones, de los directores o de los ejecutivos. Cualquiera puede plantear una idea, ¿sí? Incluso un intendente. Creo que eso sería una cosa que no ocurre en nuestras organizaciones, ¿verdad? Un intendente es un intendente, nunca va a llegar a una reunión para hablar de un proyecto de la empresa. En estas organizaciones, sobre todo las japonesas, sí tienen esa política. Involucran a todo el personal de la empresa. Quizás no en la reunión con todos los ejecutivos, pero sí reuniones intermedias que hacen. Entonces, otra filosofía, otra manera de trabajar, y eso tiene que ver con ese ajuste organizacional. Planeación estratégica está pensada como enfoque para plantearlo en este tipo de estructuras. No existen, pero se aplican acá. O sea, no existe esa estructura horizontal que pide como condición el enfoque, pero se aplica, ¿no? Igual la conducta estratégica. Ok, si estamos en una estructura organizacional horizontal, nuestra conducta, ¿cómo tendría que ser? Entre subordinados y jefes, ¿cómo tendría que ser? ¿Sí? Todos iguales, ¿no? Entonces, y además proclives al cambio, dicen una palabrita, proclives al cambio. ¿Qué será eso?
¿Qué actitud tomar? Si algo no estás haciendo bien, hay una observación sobre su trabajo, en vez de ir al sindicato tendrías que ir a prepararte, ¿verdad? Hacemos eso. Unos más que otros, unos menos que otros, ¿no? Pero la mayoría va al sindicato a apoyarse porque lo quieren correr o le llamaron la atención. Entonces, si no tenemos esos tres, además la técnica la podemos trabajar, manejar muy bien, esos los sacamos, ¿no? Si aprendemos a hacer indicadores de desempeño, plantear bien el objetivo, las metas, no, pues ya lo aprendieron en Flaxo, le dijeron que una meta tendría que tener esta característica, bueno. Pero si ni la organización ni nosotros cambiamos, la planeación estratégica viene a ser solo un cliché, un discurso, ¿sí? No es más. Entonces, para definir esos problemas estratégicos hay diversas formas, ¿sí? Técnicas, maneras de cómo abordarlo, desde estableciendo problema central, problemas principales, definiendo criterios para hacer prioridades, ser selectivos, ¿sí? Y siempre buscando causas, ¿no? Causas de esos problemas, ¿sí? Ahí hay algunos autores que se ha revisado y se ha retomado de la literatura. Es un poco como los elementos que ya habíamos revisado hoy en la mañana para el diagnóstico, ¿no? Existen problemas. Cuando decíamos dimensionamiento del problema es lo mismo que decir magnitud. ¿Qué magnitud tiene? ¿Sí? Interesa aquí que hay un término nuevo que aparece, marco lógico también lo maneja, línea base. Dime dónde estamos, cómo estamos en este momento. Y a partir de ahora, o el año pasado, como quieran, o donde hayan definido ustedes, van a comenzar a operar. ¿Y hacia dónde quieren llegar? ¿Sí? Esto, como se llama en marco lógico, línea base. En planeación estratégica también a veces, ¿no? Punto inicial o línea base. ¿Sí? Ok, tendrán la información adecuada, tienen o no, hay que buscarla, si no la tienen. Otra vez, a quiénes son afectados, ¿sí? ¿Quiénes serán los beneficiados? Ese entorno, ese contexto importantísimo. Planeación estratégica es uno de sus, vamos a llamar, virtudes. ¿Sí? Antiguamente el diagnóstico se hacía en base al muy focalizado. Planeación estratégica dice no solamente a la zona donde está afectada, al área, también hay el contexto externo. ¿Sí? Ese entorno es importante y eso lo agregó planeación estratégica. Hoy la mayoría de los diagnósticos ya no es el diagnóstico de la escuela, también es de los padres, de la sociedad, donde está inmerso, la ubicación. ¿Sí? Actores relevantes, causas y consecuencias, alternativas que para soluciones y esos elementos. Criterios. En la mañana los compañeros de IES hablaban de las evaluaciones, ¿no? Y ya habían escogido alternativas. Ya no nos contaron qué criterios usaron para elegir esas alternativas. Pero por ejemplo ahí puede ser, ahí hay algunos. Voy a hablar del último, factibilidad técnica. ¿Sí? Ok, ya tengo la alternativa. Ok, tengo que, yo necesito todo el proyecto hacerlo bajo la lógica de marco lógico. Pero resulta que en mi institución ninguno sabe esa técnica, esa metodología. No voy a tener personal, ¿verdad? O al revés, otra. Quieren tener doctorados, ¿no? O doctorantes, o doctores para hacer estudio para mejorar esto de la convivencia. ¿De cuál era la inclusión, ¿no? De Javier. Ok, pero un doctorado cuesta mucho, ¿no?
y además demora 3 años mínimo para acabar, y luego para que comience a trabajar el 4.º año, el 5.º. Ok, factibilidad económica, pueda que no resulte. ¿Por qué no pensar mejor en una especialización? Muy técnica, muy teórica, muy... Ok, aquí como le pasó a José Carlos. Ah, no, sí, sí, aquí queremos, dado que aquí es una zona rural, ingenieros agrícolas, ¿no? Pero nadie pensó que esos pueblos, o los padres de esos muchachos, no quieren ingenieros agrícolas, lo que quieren es contadores. Grupos que te pueden echar atrás un proyecto. Me quedé pensando en lo que dice de factibilidad, sobre todo para el doctorado. Necesitarías también en factibilidad tener doctores para que impartan el doctorado. ¿Dónde los vas a conseguir? ¿Cómo los vas a conseguir? ¿Cómo los vas a invitar? Y que sean especialistas en el tema. En este caso, inclusión y diversidad. No, imagínense, ¿no? Ya se hace más complejo. Si no tengo, ahora no tengo para desarrollar el doctorado, yo estoy pensando sacar doctores. O sea, ¿ya tenemos esos doctores? ¿De dónde lo vamos a llevar? Vamos a tener que tocar puertas de otras instituciones, convenios interinstitucionales. Puede ser, si hay especialistas. Pero entonces, habrá que pensar también estos convenios interinstitucionales, por ejemplo. Estamos ayudando a Javier ahí para que perfile su proyecto, ¿no? Ya luego nos invitará ahí en Jalapa, ahí, ¿no? Una buena jaiba, ¿verdad? Y así por el estilo, cada uno de esos. Entonces, de acuerdo a cómo tengas, qué recursos dispongas, vas a definir tus criterios, ¿sí? Para realizar esos problemas. ¿De acuerdo? Estas, como frases, sentencias ahí, yo creo que, a ver si se nos queda un poco más claro ahí. Un problema se tiene que explicar por sus causas y se mide por sus efectos. ¿Sí? Incluso, si estuviéramos ahorita en un taller de planeación estratégica, les pediría a ustedes que definan un problema en los términos. En la redacción del problema tiene que estar inmerso parte de esas causas y consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué estoy enfermo? ¿No? Porque me alimento mal, ¿no? Tengo que poner las causas ahí. Porque me alimento mal, estoy enfermo y por lo tanto no vengo a trabajar a Flaxo. Hasta las consecuencias. ¿Sí? O porque me dieron mucha comida hoy, ya estoy cansado, ¿no? Ya los veo muy apagados ahorita. ¿Mucha comida? Sí. Muy pesada. Muy pesada, mucha carne, dices. Bueno, mañana será pescado entonces, ¿no? ¿No, Leo? Entonces, vean. ¿Cómo explicamos nuestro problema? A través de las causas. ¿Cómo lo medimos? A través de los efectos, que generalmente eso es lo que vemos. Ok, se está cayendo las escuelas, eso es lo que estamos viendo. Tenemos que saber por qué se cae. ¿Sí? Entonces, y las soluciones tienen que ir sobre las causas. ¿Y cómo se van a valorar? De acuerdo a los efectos o los costos que se incurran. Temas muy puntuales de lo que es planeación estratégica. Si me alcanza tiempo, vemos algo de marco lógico, o si no, aquí. Por ejemplo, ¿qué se recomienda? Ojo, en la lógica de lo que es planeación estratégica, de cómo hacer un objetivo. Debo responder a esas preguntas básicas. ¿Qué quiero lograr? ¿Y para qué? ¿Sí? No es solamente, quiero que mejoren los aprendizajes. ¿Para qué quiero que mejoren los aprendizajes? Para que los alumnos se inserten.
A ver. Pues es que el horizonte de posibilidad, como se decía hace unos momentos, hace rato, pues es para preparar a los alumnos pues, para la vida en sociedad, ¿no? Eso es lo que se persigue, ¿no? Eso es uno de los fines de la educación. Ok. ¿No? Ahora, lo que yo considero es para qué tipo de sociedad y para qué tipo de vida. Esas son las preguntas que yo considero se tendría uno que plantear como educador, dependiendo del contexto en donde se está desenvolviendo esa práctica educativa. Tiene que ir más allá de que sean competitivos. Por ejemplo, si fuera economía, como yo como economista diría, ¿no? O sea, tienen que aprender bien para ser competitivos en un mundo laboral cada vez más globalizado. Alguien por ahí, historiador, sociólogo, diría, no, yo quiero para que sea un buen ciudadano que pueda ejercer su derecho libremente y pueda elegir bien. Todo eso es bienestar, todo eso es mejoría. Pero igual la construcción del objetivo dentro de una planeación estratégica corresponde mucho a la institución, ¿no? Y a lo que independientemente el fin de la educación persiga, es lo que la educación tiene, la institución tiene dentro de su marco de misión y visión. Entonces ese objetivo sería la búsqueda de lograr el cumplimiento de la visión de la institución específica, englobando la misión general de la educación. ¿Se acuerdan del esquema, no? ¿Cómo está el esquema? Es concatenado, está relacionado, ¿no? No está aislado, todo está articulado. Desde la parte de la misión, visión, bueno, desde el diagnóstico, ¿no? Análisis estacional lo llamo, o es diagnóstico, desde el diagnóstico hasta monitoreo y evaluación, siempre como posibilidad, ¿sí?, de que se retroalimente. ¿Sí? Los objetivos lógicos y la institución ha planteado ciertas misiones, cierta visión que tiene que estar articulado nuestro objetivo estratégico. ¿Sí? Igual, si ya tienes un objetivo, tienes que saber cómo llegar a ese objetivo. Y esas son las estrategias. Dicen los colegas, son los caminos que elegimos para llegar a las metas. Esas son las estrategias. ¿Sí? Las metas, pues ya están determinadas, es lo que queremos alcanzar. Ya le dije estrategia, ¿no? Cómo proceder. Y las metas, ojo, esta es literatura más enfocada con perspectiva anglosajona, porque si van a revisar la española dice que dentro de los objetivos están incluso las metas. ¿Sí? Entonces, no, se le dice, oye, pero estás hablando, y yo leí aquí que el objetivo es la cuantificación de la meta. Ok, visión española. ¿Sí? La anglosajona la separa. La meta es aparte, el objetivo tiene una connotación a cambio, a lograr cambios. ¿Sí? Y también hay sugerencias, ¿no?, tips, vamos a llamarlo así, de cómo plantear una meta. ¿Sí? Desde el verbo en infinitivo, cantidad de lo que se pretende lograr, o sea, un quantum, contenido de un adjetivo calificativo que dé la categoría de calidad, o sea, algo que vas a transformar, depende del adjetivo, ¿no? O sea, algo nuevo, algo bueno, algo que tenga una connotación positiva, y plazo en la cual se va a producir. En términos de Javier, ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, a ver, formulemos la meta. Ayudémosle, Javier. En total, nos va a traer Jaiba a fin de año, ¿no? A ver, para que despierten.
pierde un poco. A ver, ¿cómo haría su meta? ¿Cómo lo plantearía? Es apoyo. No, estoy pensando en como algún verbo de la taxonomía para lograr, tal vez podría ser como el Podría verbo. lograr, a ver, ¿pero qué? Pues sí, podría empezar con lograr la mejora de... Ay, no sé. Ya pusiste el calificativo, la cantidad. El 90%. Lograr el 90%. Pero, ¿ponemos una cantidad así nada más o...? Pues sí, o sea, podría ser el 90% para no tener. ¿Qué será? Podría ser el 100, porque sería el ideal. Pero acuérdense cómo lo planteó Javier, ¿eh? Y entonces ahí tenemos que ver si es 90%, si tiene o no razón ese 90%. ¿Será lograr que el 90% de los estudiantes matriculados en tal programa de posgrado mejoren las estrategias didácticas empleadas para la inclusión y la diversidad de los alumnos en un plazo de 2 años? ¿Será eso? Hay preguntas. Yo quería respuesta de usted. Bueno, contesto con Ya. De acuerdo a lo que planteó de inicio, en mi opinión la meta sería formar 30 doctores con especialistas en educación inclusiva en la primera generación, que ingresará en 3 años. Pero esa se centra en el posgrado y no en, Ok. en el fin de la política, ¿no? No, pero eso. Digo que sería doctores. A ver, veamos las metas. Ok. ¿Sí? Es correcto. Ok, exacto. Una meta te va a lograr luego el gran objetivo es que, pues bueno, todo el mundo se inserte en de inclusión, ¿no? Que sea más inclusión y todo. Pero primero necesitamos cumplir algo, ¿no? Para llegar a ese gran objetivo necesitamos a los doctores, ¿o no? ¿Sí? Necesitamos doctores, un número. Eso del porcentaje ahí quedaría muy impreciso. 90% de qué? De una meta. 90% de 500, digamos que fuera su propósito. Ahí sí lo bajas, pero necesitas un valor. Daniel dice, no, 30, por decir un número, ¿no? 30 doctores, formar 30 doctores, ¿sí? En los temas de inclusión, ahí está eso de la mejora. En la primera generación, en los próximos 3 años. Tiempo. ¿Cuántos? El cambio y en el tiempo. Y el verbo, formar. ¿Está todo? ¿O no? Es un cuánto, tiene que ser con verbo en infinitivo, de esa manera, ¿no? Ok, quieren alcanzar algo, por ejemplo, si fuera aprendizaje, ¿no? Lograr que 20% de los niños ahora en PISA estén en el, ¿cómo se llama? En el nivel 1. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que tienen dominio de las competencias. Ahí está lo nuevo. En la parte esta que dice adjetivo calificativo. ¿Sí? Entonces, ojo en un detalle. En planeación, cuando ustedes tienen que determinar la meta, tiene que ser una meta, hay otro término también que te señalan y te sugieren. Una meta que sea un desafío, que constituya realmente algo que si lo puedes lograr, va a ser con mucho esfuerzo. ¿Sí? No vayan por allí, al menos, bueno, cualquier gobernador que no sé si han visto algún informe por ahí, que dice, no, las metas que propuse, las rebasé en 150, 200%. Y ahí va la raza, como dicen colegas, ¿no? Aplaude y aplaude. ¿Por qué? Simplemente no hizo su buena meta. No planteó una meta, o planteó una meta que sabía que fácilmente la iba a alcanzar. Una meta es que con el máximo esfuerzo posible puedas alcanzarla. Si sabes
planteas que puedes correr 100 metros en 20 segundos y lo estás haciendo y dices, mi meta va a ser eso, ¿qué esfuerzo te cuesta? ¿Sí? Ningún esfuerzo, ¿no? Lo vas a hacer. Pero planteate uno de 10 segundos, ¿sabes? Tampoco, ojo, regresemos hacia atrás, lo viable, ¿no? 10 segundos solo Bolt y algunos otros, ¿no? Entonces mejor no, vamos por el 14, 15, que es alguien que se esfuerza y puede conseguir eso. Pero la meta es un desafío que implica uso de todo conocimiento, técnica, recursos y todo lo demás. ¿Sí? Entonces esos alegres metas que uno rebasa al 200, 300%, es un autoengaño. Está bien para la tribuna, pero no está bien para planeación estratégica. ¿Sí? ¿Qué revisamos? Y en este caso, por ejemplo, la evaluación que mañana le van a entregar sería más que evaluación, monitoreo, ¿no? Cada actividad la queremos monitorear, cómo nos va, tanto ponentes, talleristas, el trato que reciben ustedes desde la entrada hasta el comedor. Todas esas cosas, por ejemplo, nos interesa a nosotros conocer qué percepción tienen ustedes, cómo lo están tratando, ¿no? Un poco es eso, ¿sí? Avance de metas. ¿Qué vamos a alcanzar hasta este momento? ¿Qué actividades se programaron? ¿Se hicieron o no se hicieron? Bueno, este corte que ha habido entre el taller desde la mañana hasta la tarde y todo, por favor, valórenlo bien en el sentido de que no fue culpa, ¿sí? Detalles ahí. Bueno, actividades. ¿Cómo se realizaron? Sobre todo actividades. El monitoreo es básicamente actividades. Hay metas, salvo que haya metas intermedias durante un periodo. Si no, lo que vamos a analizar son actividades, acciones. La parte de evaluación generalmente es al final de un año, aunque también ya les dije en la mañana, les mencioné, también pueden evaluar durante el año. Para conocer, ya vimos, eficacia, que es lo que nos debe interesar más a nosotros. Eficiencia, son tantos recursos, si alguien está preocupado por los recursos, también, pero bueno, eficacia. Calidad, ok, puedo ser eficiente, ok, logro dar la charla, el taller, en el tiempo que me dan. ¿Sí? Pero ¿qué tan bueno fue? O sea, cumplí todo el contenido que presenté, ¿verdad? Sería eficaz. Lo hice en el tiempo, las 2 horas y media, ¿ok? Eficiente y eficaz. Pero nadie se entendió ni, como diríamos en mi país, ni papa. ¿Sirve? Vengo acá y les cuento, les hablo, ¿ya? Me voy, ¿sí? Lo di en el tiempo y en el contenido que debía abordar lo abordé todo. Soy eficiente y eficaz. Y calidad. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Uso de indicadores y análisis de información. ¿Sí? A ver, estas preguntas tendríamos que verlo en monitoreo. ¿Se identificaron bien las necesidades? ¿Se utilizaron los recursos bien? ¿Los resultados que estamos obteniendo son los previstos, los que esperamos? Y si nos vamos más allá, el impacto, si los objetivos que nos planteamos se están logrando, los cambios que hubo, y esta parte que también es importante. No solo creo que en la mañana alguien dijo hay que sustentarlo, que no era eficacia, no eficiencia. No solo es alcanzarlo, ¿sí? Es mantenerlo también. Y eso es un poco la parte de la sostenibilidad. No sustentabilidad, que tiene que ver con medio ambiente, sino sostener. Ya logramos algo. No hay que moverle, ¿no? Para que eso se siga manteniendo. ¿Sí? Ese impacto se siga, continúe, no se pierda.
Bueno, aquí le planteo un caso, por ejemplo. A ver, léanlo. Usando planeación estratégica pueden hacer también un policy paper, ¿no? Mezclado ahí con marco lógico, análisis prospectivo, pueden ustedes muy bien plantear su policy paper. No ha habido oportunidad para abordar cada punto, pero literatura al respecto hay varios. Yo acabo de tener un artículo ahí publicado en uno de los libros de Nueva Cultura Educativa, ahí lo pueden revisar también. Si lo compran me llega un décimo de pesos a mí, a mi bolsillo. Mentira, no, nada, no llega. Pero bueno, ahí revísenlo, ahí hay más cosas, más amplia, pero tiene que ver con un caso específico que se implementó en un proyecto educativo, en una política educativa. Bueno, a ver, eso no es un problema público. Ojo, aquí la connotación pública, ¿no? Pues si es un problema privado, pues no le interesa, ¿no? ¿Y cuál es ese problema público? Tal cual lo dice ahí. Así nada más. El problema es mejorar la situación alimentaria y nutricional del país. Entonces, Son como estrategias para que cuando te tienen puedan aprender a comer de manera correcta, ¿no? No lo dice así, pero es por lo que entiendo. Generar una cultura de buena alimentación. generar una cultura de buena alimentación, ya es un poco la solución, ¿no? Entonces, les dije que en el problema tiene que estar, en la definición del problema podría estar las causas, ¿sí? Y las consecuencias, ahí mismo en la redacción, ¿no? ¿No hay micrófono el otro? ¿Se lo llevaron? Por favor, por ahí ¿quién era? ¿Qué? ¿Quién? Primero. Gracias. Pues partiendo de la definición que nos dabas de que en el título o en el problema o en la redacción tiene que venir implícito el problema, ahí no dice un problema, dice situación alimentaria y nutricional, no dice si es buena o es mala o cuál es el problema. No dice si hay hambre, no dice si hay mala alimentación, no dice si hay desnutridos, dice situación alimentaria y nutricional. Ya, en mi opinión, no menciona un problema. Ahí sería la palabra clave, sería la formación. Está diciendo que los nutriólogos tienen pues, no sé, falta de capacidad de análisis y diseño para soluciones. Es decir, no están saliendo bien formados para detectar las necesidades alimentarias y nutricionales de sus pacientes. Por la palabra formación, dice ahí, elementos estratégicos en la formación de la nutriología, la formación nutrióloga para el análisis y diseño de soluciones, soluciones que aporten valor a la situación alimentaria y nutricional del país. Entonces, tú pasas el problema a la nutrióloga. No, a la formación. A la formación de la nutrióloga. Formación de nutriólogos. Ok. Bueno, yo considero que primero deberíamos definir qué sería la situación alimentaria, porque pues en nuestro país hay diversas
problemas de índole alimenticio que crean ciertas dificultades y problemas de salud. Llamémoslo así, ¿no? Si nos vamos desde, yo insisto, en educación básica, bueno, en educación básica tenemos lo que se conoce como el triángulo de la buena alimentación, ¿no? Que se ha retomado de diversas maneras, ¿no? ¿Perdón? El plato del buen comer, ese es otro nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que primero sería definir bien el nutriólogo qué va a entender por salud alimentaria o alimenticia y cuáles son los problemas a los que se quiere abordar con respecto a efectos de la salud. Okay. A ver, como decía Daniel, ¿está definido un problema o no? Ahí no. ¿Cómo lo definimos? Benjamín dijo que no, entonces Benjamín sabe cómo se tendría que definir, o al menos añadir, ¿no? O Y hay un problema de género, ¿no? Porque no solamente son mujeres, o sea, también hay nutriólogos, pero hay otros que digan nutriólogos. Yo también creo que eso ya es un detalle de dedo. Yo creo que ahí fue detalle de dedo. Bueno, ¿quién crees que lo propuso? Es una nutrióloga. Una mujer, ¿verdad? Bueno, ahí tiene, ¿no? No, ya se acabó la batería. ¿Qué se llama eso? De planificación, ¿no? Yo Atendiendo a las... Ayudémosle aquí, ese es su planteamiento. Sí. Lógico, le faltan muchas cosas. Digo que no está planteado un problema porque hasta ahora solamente tenemos elementos aislados y justo el trabajo de la creación del problema es discutir cuáles son, bueno, ya lo dijeron aquí, ¿no? O sea, como tenemos algunos conceptos, sin embargo no se sabe como, por ejemplo, de dónde estamos partiendo en la situación alimentaria. Por ejemplo, aquí no veo... no, primero, o sea, ¿quién sería el destinatario? ¿A quién está afectando este problema? Es decir, si es salud pública, si es en general para toda la población, si es para un grupo específico de niños, o, ¿no? Como habría que ir definiendo esas cosas que se llaman líneas bases, y luego tener una discusión de cuál es el problema que se está encontrando a partir de estas causas y consecuencias que dice aquí: cultura alimentaria, publicidad, supongo que esas dos las está poniendo como causas, y en adelante las consecuencias son la diabetes, inasistencia, supongo que a los centros escolares o a los centros de trabajo, que no lo sabemos, y luego un gasto público insuficiente para atender por ejemplo, las enfermedades relacionadas con eso, que sería como la diabetes, ¿no? O las inasistencias a los centros de trabajo por problemas de mala alimentación. Entonces, habría que ir analizando cada uno de estos y poder saber exactamente identificar cuál es el problema. Bueno, ya me inventé un problema. A ver. Problema de salud pública originado por la falta de una buena cultura alimentaria que causa enfermedades y un alto gasto público. Sí, porque la diabetes y sobrepeso, esos rollos, pues te causan problemas. Andrea, digamos, por cultura general, ¿no? Ahorita lo que está en el medio es esto, ¿no? Cada vez se incrementa el gasto público para solucionar problemas de obesidad, diabetes y todo, ¿no? Entonces, es una realidad esa. Entonces, en base a eso, ya fue dirigiendo un poco cómo debería formularse el problema. Pero ya nos fuimos, ¿no?, a un problema público, pero creo que esa no era la idea de la persona, ¿no? No, definitivamente no. Incluso leyendo nuevamente el título, ya después de ver todo lo que ahí menciona, habla de varias cosas, habla de formación de nutriólogos, o sea, ¿para qué? O sea, hay un problema educativo, ¿hacen falta o no? Habría que definir para hacerlo de formar veterinarios o donde quieren contadores. Primero, si son nutriólogos o alguna otra ciencia relacionada o relacionada con la salud alimentaria. Luego, situación alimentaria y nutricional, que son dos cosas. ¿Faltan alimentos o estamos desnutridos? Habría que identificarlo. Luego, cuando habla de actores sociales, dice industria alimentaria, gobierno, no dice sector salud, y debería ser casi primero, después industria alimentaria, porque gobierno es todo, y desde
todos los ámbitos, aquí tenemos que pensar sector salud o alguno en particular. Y luego ya, pues viendo ahí, habla de una sola enfermedad, diabetes, como si fuera consecuencia solo de la situación alimentaria. Entonces, falta precisar qué es lo que está buscando, si es una cuestión en educación o una cuestión en salud, y luego identificar dentro de salud si es para mejorar la producción de alimentos o para mejorar la nutrición de la población. O sea, son varias cosas. ¿Verdad que a ver, les pongo este ejemplo porque es un ejemplo real cuando comenzaron a formular su proyecto en una generación anterior, así, ¿no? Las ideas más grandes, ya vieron ahí, algunas consecuencias, algunas posibles causas, lo fue llevando de esa manera, poco a poco. Su interés no era tanto salud pública, ¿sí? Su interés era el proceso de formación para tener esa capacidad de análisis, para identificar estos problemas. Estaba más para ese lado. ¿Por qué? Porque no veían, los nutriólogos no tenían, algunas habilidades habían desarrollado para identificar esta situación alimentaria o la situación nutricional. Ese era su interés. Pero cuando uno lo ponía así en este primer plano, te lleva a otro, ¿no? Te puede llevar a esto de salud pública, aumento del gasto público, diabetes, obesidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo situamos la unidad de análisis? ¿Sí? ¿Cómo situamos dónde concentrarnos para comenzar a trabajar el proyecto? En uno, en otro. Ya vieron, ¿no? Algunos se fueron y dijeron, no, esto ya es salud pública. ¿Es problema público? Sí. El otro, ahora, ¿qué quieren ver? ¿Solo nutrición o quieren ver situación alimentaria? Son cosas distintas. Y cada una se puede hacer un proyecto para cada uno. David. Sí, o sea, por lo que entiendo aquí, la nutrióloga, en este caso, lo que quería era trabajar la nutrición en diversos contextos. Por ejemplo, ir a la Sierra Tarahumara y a partir de la alimentación dar una propuesta, como dice ahí, un análisis y diseño de soluciones a partir de lo que comían, por ejemplo, los tarahumaras. Ir a la zona de Durango y ahí dar estrategias a partir del análisis y diseño de lo que comen en Durango. Esa sería la idea, ¿no? Yo lo entiendo así, pero a partir de la formación como nutriólogos, ¿no? Quería fortalecer las capacidades de análisis, ¿no? Y además de que estos nutriólogos tengan capacidad también para dar soluciones, ¿sí? a la población que atiende. Y eso veía esa deficiencia, ¿no? Pero bueno, fue armándolo de esta manera y luego, pues bueno, fue bajándole, fue modificando, como viene ocurriendo con algunos de ustedes también, el proyecto, como finalmente lo vienen aterrizando, ¿no? Pero primero son así ideas generales y mezclas, definitivamente. No está bien focalizado, se dispersa uno al inicio, luego va a tener que ir concentrándose, ¿sí? Hay causas más o menos que uno podría identificar, hay actores, como ya habíamos revisado todo esto de análisis de actores y todo, entonces más o menos ya iba construyendo cada uno de los puntos. Ya haces pregunta. Tendría que haber tenido, y seguramente lo hizo, sobre la formación de los nutriólogos, porque aventarlo así de esa manera tienes que tener evidencias, ¿no? Ellos llevan un área muy grande de atención nutricia a grupos de individuos. Entonces van a decir, bueno, de tales escuelas, de, no sé, 200 que hay en el país, solo el 20% están, solo se dedican a la clínica, a atender a un individuo y darle su dieta. Pero sí hay muchas universidades que dan atención nutricia, ¿no? Entonces, seguramente, como decías, las evidencias tienen que decirte, para decir que eso es real. Exactamente, ahí se le pidió ahí cómo estaba un poco la currícula y en qué basaba esta aseveración, ¿no? O sea, que no saben dar soluciones, ¿no? Como dice David, ¿no? Si estaban en un contexto, ¿cómo tendrían que enseñar a comer a esa población, dado el contexto y dado el lugar, ¿no? Entonces, tuvo que recuperar otro tipo de información para llegar
al planteamiento final de su problema, ¿sí? Pero en general un poco son proyectos que así comienzan, ¿no? Con ideas bastante imprecisas, muy imprecisas en todo caso, ¿sí? Que luego van acotando. Va sirviendo un poco las herramientas, algunos textos, ¿sí? Y van paso, y luego pues bueno, tendría que plantear los objetivos, las estrategias, ¿sí? Si es formación, ¿sí? Y si es estas habilidades nada más por desarrollar o falta de desarrollar o no se implementaba bien. Algo que me decían, que creo que como que el 40% de los nutriólogos no están haciendo la carrera, están dedicados a otras actividades, ¿sí? Entonces era pero ese es otro problema también, ¿sí? No tiene que ver con la atención, el resto se dedicaba a docencia más que a la, ¿cómo le llaman? La aplicación práctica, ¿no? La atención clínica. Entonces, varios problemas que ella había detectado, pero tenía que concentrarse en uno de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, es más o menos cómo vamos planteando los proyectos y cómo vamos encaminándonos con algunos ajustes tanto de herramientas y metodologías que podemos apoyarlos, ¿sí? Y bueno, y además con el trabajo de los tutores, que eso es importante también. Bueno, como ya mis colegas tutores vinieron aquí, yo supongo que vienen por algo, no vienen gratuitamente, algo deben querer, ¿no? Seguro que termine, porque quieren trabajar. Bueno, preguntas. Este era para marco lógico, pero bueno, ya nos comió el tiempo. Ahí la parte que en la mañana les señalaba ahí de análisis involucrado, árbol efectivo, análisis estratégico, todas esas herramientas tiene este enfoque. Revísenlo. Yo creo que sería muy importante también. Así como planeación estratégica, marco lógico es otro elemento que también puedes ayudarlo en la formulación de los policy papers. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? El que calla otorga, ¿eh? Yo solo tengo un cuestionamiento muy concreto. ¿Qué es lo que debemos de evitar en los ejercicios de planeación estratégica? Evitar. Mi incertidumbre no la has reducido. ¿Pero evitar qué? O sea, ¿qué podemos evitar? En el proceso. Si planteaste tus metas, ya hiciste análisis de factibilidad, ¿no? Sí sabes que vas a poder lograr. ¿Sí? Entonces, como ya planeaste, tienes los tiempos, los recursos y las formas como vas a llegar al cumplimiento de esas metas. ¿Qué debes evitar? Pues que esos recursos, si tenías esos recursos, no debías recursos, por ejemplo, ¿no? Para alcanzar las metas. ¿Sí? Lo otro, cambiar de estrategias. Si ya estás en el proceso y tu idea es, no sé, por ejemplo, hablando de los términos de Javier que señala en la mañana, de los doctores, y ya conseguiste los recursos, los docentes, hiciste los convenios institucionales para hacer doctorado, no cambies de estrategia y pongas especialidad, ¿sí? Porque ya hiciste todo el estudio de la factibilidad, por ejemplo, eso no, y eso es cambiar de camino, cambiar de estrategias, la forma de cómo vas a hacer, cómo vas a lograr tener esos profesionales capacitados en estos temas de inclusión. Entonces, si ya tienes los recursos y te dieron factibilidad todo, no hay caso de cambiarlo. Él puede decir, bueno, mira,
ya lo pensé mejor y por un doctor hago 5 especialistas o 10 especialistas, ¿no? Y como nos gusta el número más que la calidad, bueno, pues 10 especialistas son mejor que un doctor y no vamos por ese lado. Estás cambiando la estrategia. Y eso, si tú consideraste que era doctor lo ideal para lograr el cambio, está difícil que como especialista lo logres, ¿no? Puede que el objetivo luego no lo cumplas también. Entonces, en pocos casos tú puedes replantear metas, sí se puede reajustar metas. O sea, no crean, aquí no hay nada, la Biblia misma está sobrescrita y reescrita. Entonces, si la Biblia se cambia, un plan estratégico se puede cambiar, ¿sí? Entonces, aquí no hay nada inmutable. Pero, si una vez que ya planeaste, hiciste todo un estudio y determinaste cuál era tu meta y cómo ibas a llegar a esa meta, salvo que pase algo extremo, no es necesario cambiarla. Por eso hiciste un estudio, ¿sí? Entonces la estrategia no debería cambiar. O sea, no te vayas 10 especialistas por un doctor, ¿no? Quédate con el doctor. Eso es, según tu análisis, el que va a dar el cambio, ¿sí? No ajusten, en general no se debe ajustar. Bueno, ¿alguien más? Gloria. En el documento de política uso planeación estratégica. Si uso planeación estratégica, ya no uso marco lógico. No entendí muy bien. Uno no quita a otro. No se hagan, ¿cómo diría? No se hagan bola, dicen en México, ¿no? Vean, yo uso los dos. Vean la matriz. Se comunican, ¿sí? No se oponen. Aquí no le vamos a decir, si usan esta herramienta ya no utilicen la otra. No, al contrario, pueden combinar, ¿sí? Es un poco lo que trato de mostrarle en esta matriz. Ambos enfoques se complementan, y se complementan bastante bien, incluso diría, se repiten en algunos puntos. Entonces, con mucha mayor razón, ¿sí? Uno no invalida al otro, al contrario, ayúdense. Ya tienen una guía de policy paper. Pues, si además tienen algunos elementos de planeación estratégica, también lo pueden incorporar. Mejora, no empeora el producto. Mira, que quiero análisis involucrados, quiero hacer un buen análisis involucrados. Ok, tomo el marco lógico. No está reñido. Pero mira, Subirán ya nos dijo ahí, nos dio el esquema del modelo integrado, cómo se mueven, cómo juegan los principales actores ahí. Ok, toma Subirán. O sea, cada vez van a tener más herramientas. Es mejor a no tener una, a tener solo uno, ¿sí? No, uno no invalida al otro, complementa. En general complementa, ¿sí? ¿Alguien? ¿No más? Bueno, ¿algo? ¿No? Como agarraste el micrófono, entonces ya amablemente. Bueno, ha sido un poco particular esta actividad, entre participación de ustedes y eso. Estas de aquí van a estar en la red, y si no, tienen mi teléfono. Si van a demorar en subir, yo se los puedo mandar a todos, ¿sí? Y mejor así, ya para que no les quede duda que les llega, ¿sí? Ya tengo aquí quiénes son mis alumnos: José Carlos, Linda, Georgette, Javier. ¿Dónde está? Ángel. ¿Lo conocen a ellos? Pues a ellos les va a llegar inmediato, entonces aprovechen. Que no tengo el correo de todos, ¿sí? Bueno, pero me parece raro que no hayan subido, entonces no sabía de verdad. Pero si ustedes desean, yo inmediatamente se lo puedo enviar. Y tengo un grupo de la vez pasada de la actividad en WhatsApp, también ahí se los envío. Ya, les voy a llegar a casi todos. Bueno, ha sido un gusto y
damos por terminada la reunión, siendo las 5:25, me pasé casi media horita, pero espero que no les... Ya está más tranquilo, ¿no? Ya Daniela la veo sonriendo, entonces ya el efecto de la comida ya pasó, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces nos veremos en otra oportunidad, ya en el cierre, y espero verlos con sus proyectos ahí. ¿Sí? Bueno, cuídense. Pues, muchas gracias, Martín. Para mañana, nada más recordar con lo que continuamos, les pediría de favor que estuviéramos un poco antes de las 9, evento de que todos veamos en qué salón nos va a tocar para reunirnos con los tutores, cada uno de ustedes en los grupos. Y después de eso estará la doctora Ivana Valenti con un tema de educación superior. Y es importante hacer la presión porque educación superior, porque normalmente la EPIGE solo abordaba en sus inicios básica, pero ahora con el cambio constitucional pues es educación obligatoria que abarca hasta la media superior, pero la educación superior pues no puede estar desvinculada de lo que está sucediendo en la básica, ¿no? La implementación de la reforma educativa, y después de eso habrá un receso para finalizar con la conferencia de la doctora Elisa Bonilla, que va a hablar sobre el tema de implementación del nuevo modelo educativo. ¿Sí? Entonces, pues agradecerles su presencia y más agradecerles que mañana estén por acá de nuevo. ¿Sí? Pues muchas gracias de nuevo, Martín. Gracias. Okay. Gracias.